Estamos en contacto con Gustavo Marangoni, analista político, para hablar justamente no solamente de lo que va a suceder ahora a la 1 de la tarde, sino también para conocer cómo se prepara la agenda política del gobierno ya postmundial. ¿Cómo estás, Gustavo? Leonora Pérez Caresi y acá todo el equipo de No Somos Nadie te saludamos. Hola Eleonora, buenos días para vos, para todos, gracias por llamar. ¿Cómo se prepara la política, la agenda política del gobierno ahora que todos dejamos un poco de lado el mundial y volvemos a focalizar en lo que está pasando en el país? Bueno, fundamentalmente en acelerar todos los pasos que nos llevan a la elección del 2027. Desde el punto de vista del gobierno, resulta para ellos indispensable modificar la regla electoral, esto es decir, la PASO, la primaria abierta, simultánea y obligatoria, que rige en la Argentina efectivamente desde el 2011 y que la administración actual entiende que debiera ser modificada. Discurso, hay que modificarla porque es muy Sí. costosa, involucra 300 millones de dólares, involucra llevar muchas veces a la gente a votar y eso tiene llegada en parte del electorado. Realidad también que el gobierno entiende que quizá con un esquema que se base en colectoras puede sumar votos desde otros lugares y a la vez impedirle a la oposición que tenga una herramienta para organizarse. Por supuesto que todas estas son especulaciones. Muchas veces cuando los gobiernos buscan modificar las reglas electorales, lo hacen pensando que las nuevas que proponen van a ser mejores, dicen para el conjunto, pero en realidad piensan para ellos, todos los gobiernos. Ahora, la realidad a veces es media esquiva, porque las Claro. PASO las organizó y las ideó el kirchnerismo. Pero en realidad el kirchnerismo con las PASO perdió más elecciones de las que ganó. Porque rigieron en el 2011, pero después Sí. perdió las elecciones del 2013, del 2015, del 2017, del 2021, del 2023 y del 2025. Entonces, viste, el tema de las herramientas electorales es una parte importante de la política, pero las elecciones se resuelven por otras cuestiones y habrá que ver. Pero el gobierno le está poniendo mucha energía a eso y, por supuesto, también a la agenda económica. Y la oposición, bueno, por el momento no es una sola, porque en realidad la oposición se ordena, si puede, en el año electoral cuando encuentra un candidato. Todavía no lo tiene. Kicillof ha picado en punta, pero está lejos de sintetizar todo el espacio opositor, o no sé si todo, por lo menos gran parte de él. Falta todavía para las elecciones, son recién el año que viene, pero ya con el Mundial fuera de agenda empezaremos a respirar todo este clima preelectoral Sí, y la verdad que lo veníamos también respirando un poquito de con el costado. Mundial, lo que pasa es que todos estábamos mirando la Sí, escaloneta, ¿no? claro, Pero eso no quiere decir que los políticos no estaban rosqueando, por utilizar el término más afín a la a la política. cultura, a la política, ¿no? Es decir, que no estaban negociando, el gobierno haciendo cambio de funcionarios, metiéndolo a Santilli para que maneje Sí. toda la agenda con gobernadores en el Congreso, el peronismo que está ahí, algunas discusiones las tiene en voz baja y por debajo de la mesa, otras las tiene a cielo abierto. La izquierda con Miriam Bregman, que está tratando de posicionarse, y si las encuestas que le dan el 8 o el 9% se ajustan a la realidad, estarían duplicando lo que es su caudal electoral. Así que están todos, porque la verdad que la democracia, más allá que muchas veces la sociedad critica, pero los políticos piensan todo el tiempo en elecciones. Y sí, en democracia los políticos piensan todo el tiempo en En elecciones. Después, elecciones. en todo caso, la sociedad lo juzgará con más o con menos rigor si cuando tienen que llevar adelante sus roles, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, no lo hacen tan bien. Pero los políticos piensan en elecciones porque es justamente el mecanismo que legitima el funcionamiento del sistema político. Hoy a la tarde va a haber una reunión a la 1 de la tarde de la mesa política que busca recuperar el ímpetu que perdió en el Congreso con el foco en tres proyectos: la reforma al Banco Central, propiedad privada y los cambios al régimen de zona fría. ¿Cómo están estos tres proyectos y cómo está parado el oficialismo de cara a estos proyectos? Empiezo de atrás para adelante. Sí, Respecto del de zona fría, y ahí negocia con gobernadores del norte para quitarle en buena medida muchos de los beneficios de zona fría a los gobernadores del sur y sobre todo al gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Sí, porque por las características que tiene la ley de zona fría beneficia una parte importante de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para quitarle subsidios a uno o rebajárselos, está tratando de tentar el apoyo de los gobernadores del norte que están pidiendo algún tipo de asistencia para lo que refiere a la electricidad, ¿eh? Entonces ahí sería bajar en gas para tratar de subir algo en electricidad, pero que la cuenta termine favoreciendo al gobierno en materia de ahorro. claro, En todo lo que tiene que compensando. ver, exactamente, y ahí volvemos a la rosca. A este le quito, con este me junto, a este le saco. Es parte de la naturaleza, insisto, de la política, por más que a veces le resulte al ciudadano común tedioso o hasta Sí, antipático que así sea. Pero se negocian, las cosas se tal cual. negocian, a veces mejor, a veces peor. Y ahí Después está el Santilli se T. vuelve central. Es fundamental, yo te diría, el gobierno tiene hoy dos brazos. El brazo político, que es la rosca de Santilli, y el brazo económico-financiero, sobre todo financiero, que es la rosca que le hace en ese sector Luis Caputo. Claro, ¿Qué hace Caputo? Tratar de estar todo el tiempo, bueno, renegociando deuda, buscando fuentes de financiamiento, se vence un bono, inventa otro, hace recortes, se estira. ¿Para qué? ¿Qué es lo que cada uno le tiene que proveer al otro? Imaginemos una mesa donde está el presidente, Santilli y Luis Liu Caputo. Caputo. Sí, bueno, Caputo dice, bueno, quédate tranquilo, yo voy a hacer todo lo posible para que el año que viene, que es un año donde se suelen dolarizar las carteras cuando hay elecciones presidenciales, esa dolarización esté contenida y no nos genere la incertidumbre de que el dólar se escapa. Y Santilli dice, bueno, yo lo que voy a poner es con los gobernadores, con los diputados, senadores, con aquellos que pueden estar cerca, más amigables, a tratar de sacar las leyes que permitan impulsar estos objetivos económicos. Como cuando uno se junta para una comida y dice, che, ¿vos qué traes? Bueno, yo traigo la picada, yo traigo algo de la carne y yo llevo el postre. Bueno, en la mesa política, cada uno de estos brazos aporta esta cuestión fundamental. Uno procurará la tranquilidad económica y el otro procurará la tranquilidad política mediante los votos que le permitan avanzar en el Congreso con estas iniciativas que vos mencionabas. En base a zona fría, ¿tiene los votos necesarios para poder avanzar con este proyecto el gobierno? Está cerca, está cerca. A ver, en el momento precisamente de la negociación es donde los gobernadores, que recordemos, están exigidos en sus finanzas. ¿Por qué? Porque la recaudación nacional cae y si cae la recaudación nacional, ellos reciben menos fondos de coparticipación. También les ha caído la recaudación Provincial. provincial. Y los municipios no están muy bien porque también ha caído su recaudación. Así que este es el momento donde los gobernadores, cuando van y le golpean a la puerta y dicen, che, necesito de tus legisladores para esto. Vos sabés que yo ando necesitando, vos sabés que estoy precisando, y ahí Claro. negociarán algún ATN, algún adelanto específico, alguna obrita pública dentro de lo poco que hay. Por eso te digo, está cerquita, pero es el momento de lograr que el cocodrilo se corra un poquito de la billetera, del bolsillo, y el gobierno habilite algunos recursos. Por eso, algunos gobernadores que, por ejemplo, son de origen peronista, como Jaldo, Jalil en Tucumán y Catamarca, a cambio de estas cuestiones específicas, muchas veces acompañan con los votos o con la ausencia, que muchas veces es tan importante como acompañar con los Tal votos. cual. ¿Qué pasa con el proyecto de propiedad privada? Hoy va a haber una reunión entre Patricia Bullrich y Sturzenegger para evaluar algunos cambios dentro del proyecto, obviamente buscando que se pueda avanzar en el Congreso con él. Sí, ese proyecto tiene una arista que es la que llama mucho la polémica, que tiene que ver con la posibilidad de capitales extranjeros de De que compren tener tierras. más participación en la compra de tierras. Hoy tienen una determinada reglamentación, eso ha generado resistencia inclusive en aliados del oficialismo. Y la otra, que no está tan discutida, pero también es importante, que eleva mucho las condiciones para que el Estado pueda expropiar en casos de utilidad pública determinadas propiedades. Así que ese viene un poco más complicado, te diría, sobre todo en el tema de tierras. Hay que ver si ahí el gobierno está dispuesto a flexibilizar un poco una postura de máxima que tenía para destrabar el avance del proyecto. Claro, porque es también una de las críticas más grandes que tiene en cuanto a este proyecto el gobierno a nivel social, esto de habilitar y de sacar ese límite que ponía el porcentaje de tierras que capital extranjero podía comprar.
Exactamente, ese es el punto más polémico, inclusive quienes lo critican, insisto, no desde la oposición más dura, sino desde sectores más cercanos, dicen, mira, hasta los países más abiertos y capitalistas ponen restricciones a la cantidad y las zonas, sobre todo cuando se habla de fronteras, o hemos sabido ya de casos en el sur de nuestro país, donde hay accesos a lugares turísticos que a lo mejor al haber sido comprados por capitales extranjeros después te limitan el acceso del público en general. Entonces, esas cuestiones que a algunos les parece que son en el proyecto demasiado generosas para el Sí, capital extranjero, lo que trabó que se pueda tratar en el Senado la semana pasada, ¿no? claro. Y que se haya postergado para la primera semana de agosto el proyecto. Y justamente cuando se posterga, ¿qué se hace? Che, vamos a darnos más tiempo para ver si vos cedes un poquito, yo cedo otro poquito y nos encontramos en el medio. ¿Crees que el oficialismo podría cambiar ese artículo? ¿El de las tierras? Me parece digamos, si privilegia cierto pragmatismo y premia el hecho de sacar la ley, a ver, lo ha hecho en otros casos. La ley bases original, por irnos a la primer año de gestión del gobierno, era 10 veces más ambiciosa. Después está la realidad, después está lo que podés. Todos nos levantamos todos los días esperando conquistar el infinito. Después la realidad, los vecinos, la familia, la pareja nos van poniendo determinados límites y decimos, bueno, hoy puedo esto. Y si logré avanzar 2 o 3 pasos, me siento satisfecho. Por supuesto, arrancás, como decía Buzz Lightyear, por el infinito y más allá. Sí. Después, la realidad te limita. Sí, socialmente un poco esa postura asusta tratándose del gobierno porque sentís bueno, si pasa, pasa, y en ese si pasa, pasa, pueden pasar un montón de cosas, como por ejemplo esto de las tierras. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que ya la administración se ha encontrado con bastantes Sí. límites en muchos proyectos, ¿no? E inclusive en materia de universidades, bueno, si pasa, pasa, y después no quiso escuchar el llamado del Poder Judicial y finalmente tuvo que poner los fondos. Entonces, en teoría te enseñan la famosa teoría madisoniana del pesos y contrapesos, pero eso no es algo que existe solamente porque está en los manuales, existe también porque está en la realidad. El Claro. otro en algún momento reacciona o te dice, che, hasta acá, o esto me parece, ¿por qué no te podés llevar todo vos? En materia de negociación política, y la idea es tratar de ceder, no tanto. En una buena negociación, todas las partes quedan igualmente satisfechas e igualmente insatisfechas. Si una negociación, alguien se queda con el 99% y el otro con el 1%, no es una No, claro, no hubo negociación. negociación. Es una capitulación. Entonces, bueno, las negociaciones tratan de que queden distribuidas más o menos de manera equitativa las satisfacciones y las insatisfacciones. El último de los tres proyectos que busca impulsar el gobierno ahora en el Congreso es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Dónde estamos parados respecto a ese tema? Bueno, allí es lo que el gobierno busca, digamos, como para garantizar que el Banco Central no termine o apropiándose de las reservas, no termine con el Tesoro apropiándose de las reservas para financiar otras cuestiones más vinculadas a la economía real y que las reservas queden para respaldar el peso. En Ujú. eso parece haber un consenso bastante importante. Por supuesto que está modificando la carta que había sido a su vez modificada por el kirchnerismo. Aunque, por supuesto, siempre el Banco Central va a tener algunas herramientas para asistir financieramente al Tesoro, como por ejemplo la distribución de utilidades. Pero lo que quiere técnicamente el gobierno de Javier Milei es que el Banco Central deje de generar esas letras intransferibles, es decir, esos papeles que recibía de parte del Tesoro que le decía, bueno, dame $1.000 millones y yo te doy un pagaré que en realidad era casi un pagadiós. Como el gobierno eso lo está tratando de prolijar, busca que no se repita. Por supuesto que después habrá que ver, insisto, cuáles son los canales que deja para financiar vía distribución de utilidades al Tesoro y creo que la discusión va a estar en esa cuestión más técnica, pero es un proyecto con posibilidad de prosperar. Gustavo Marangoni, analista político, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Clarísimo todo. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente.